Listo. Ya. El tema que nosotros vamos a ver hoy es el plan de trading. Todos sabemos, más o menos, que mucho porcentaje de los traders o de las personas que comienzan en el trading fracasan. Y, o sea, la gran mayoría lograron retiros, lograron fondearse, pero ¿qué pasa? De que a la hora de la hora no logran la tan anhelada consistencia. Y es que puedes llegar a tener un golpe de suerte en el cual puedas pasar un challenge, en el cual puedas inclusive hacer un retiro, ya sea por un golpe de suerte, porque arriesgaste mucho, porque tenías como, no sé, 5 cuentas en diferentes lugares, una para arriba, una para abajo, con mucho riesgo. Esas son cosas comunes que muchos suelen hacer. Al final puede ser que te salga, o sea, vas a perder por estar inventando, pero puede ser que te salga en una bien y logres un fondeo y logres un retiro, pero ya luego la consistencia y poder continuar con eso y vivir de ello y generar ganancias es el problema. Entonces, uno de las mayores razones por la que sucede eso es porque no tienen un plan de trading. No tienen un plan de trading definido, no tienen una gestión de riesgo definida, no saben ni cuándo entrar correctamente, ni cómo manejar sus operaciones, ni mucho menos cómo manejar esas emociones. Entonces, antes de comenzar, díganme más o menos si la gran mayoría aquí ya tiene, ya sea poca o más experiencia, díganme si ustedes alguna vez han operado sin tener un plan de trading definido, sin tener un plan de trading claro. Díganme ahí rápido. Les leo o lo escucho. Si te ha pasado, Ramiro dice que sí, le ha pasado. Entonces, ¿qué creen que ustedes que pasa con un trader que hace eso, que improvisa entonces constantemente? Pues de que, como ya habíamos hablado, puede ser que por un golpe de suerte o algo así pueda llegar a tener resultados en un momento determinado, pero en el largo plazo, que es donde más se mide la rentabilidad, no los va a tener. Imaginen que ustedes son unos constructores, no hay consistencia, exacto. Imagínate que ustedes son unos constructores y a ustedes los mandan a hacer, o sea, un edificio, una construcción y no tienen los planos. Tienen la idea, como pasa, que el trader tiene la idea, o sea, la estrategia que la vio en YouTube, que se la comentó el amiguito, que se la enseñaron más o menos. Tiene la idea, pero no tiene el reglamento, no tiene los aspectos fundamentales a seguir. Como un constructor que va a hacer un edificio sin planos. ¿Qué pasa? Que es muy probable que la estructura se colapse, se le caiga el edificio. Un trader, pues pasa lo mismo, corre el mismo riesgo sin tener el plan. ¿Qué es el plan de trading? Pues el plan de trading es un conjunto de reglas que define cómo un trader entra y gestiona y sale de sus operaciones en el mercado. Digamos que es una estructura, como una checklist, como una lista en la cual se busca minimizar esa improvisación, eliminar esa duda y maximizar de esa manera también como la consistencia. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de trading? Pues estos vienen siendo, déjenme correr esto acá porque no les voy a estar tapando aquí. ¿Cuáles vienen siendo los elementos esenciales de un plan de trading? Pues una estrategia clara de entrada y salida, donde se defina bien en cuál temporalidad van a operar, qué patrones deben cumplir, así como un manejo de operación, cuándo van a reducir el stop loss, en qué momento van a mover a break-even o si, dependiendo su operativa, van a tomar parciales cuando el precio le supere ciertos puntos. También la gestión de riesgo y de capital. ¿Qué gestión de riesgo van a utilizar? Si van a utilizar un riesgo pasivo, un riesgo agresivo, un riesgo variable, qué límites de operaciones y qué límite de pérdidas diarias se van a establecer. También como el control emocional y la disciplina, saber evitar
operar cuando se sientan indispuestos, cuando tengan molestia, cuando se sientan tristes. Lo mejor es alejarse. Es mejor alejarse del gráfico antes de poner en riesgo su capital por ustedes no sentirse muy bien, ya que no van a rendir igual. Y ahí, para adquirir también confianza, el backtesting, que ahí es donde entramos a la parte de registro y análisis de operaciones, que es muy importante llevar un journal semanal, un registro de las operaciones que ustedes van tomando en la semana para que así luego puedan analizar, ver qué aspectos mejorar y de esta manera como que llevar de la mano la operativa que están tomando para saber si les está dando realmente los resultados que ustedes desean o si deben modificar algo al respecto. Entonces, ¿cuál viene siendo la diferencia entre un plan de trading y una estrategia de trading? Pues que la estrategia de trading solo te va a definir cómo entrar y salir del mercado, pero el plan de trading digamos que lo es todo. El plan de trading es un enfoque integral que abarca la estrategia, que gestión de riesgo, la disciplina, la psicología que va a tener el trader. Y ahora, ¿qué importancia tiene? Pues un trader sin un plan, vamos a decir que él va a actuar por puro impulso, va a actuar por pura emoción y eso lo va a llevar a cometer varios errores como operar sin un criterio claro, exponerse quizás a pérdidas excesivas, no medir su progreso ni mejorar su estrategia. Eh, ni mejorar su estrategia. ¿Qué ventajas ustedes pueden tener de tener un plan de trading? Pues la consistencia. Eso les va a evitar operar de forma errática, el control de riesgo, saber cómo van a manejar el riesgo, cómo van a manejar la operación, proteger su capital y de esa manera también evitar pérdidas excesivas, además de ganar confianza, confianza en la estrategia, en la operativa que están llevando, la disciplina, porque les va a ayudar a poder reducir la influencia de las emociones en la operativa, ya que ustedes van a tener una serie de reglas que se deben cumplir como para que ustedes tomen alguna decisión, pero por supuesto todo también depende de ustedes. Ustedes deben poner de su parte, ustedes deben ser disciplinados, constantes y tal. Porque si no, no vale de nada que tengan su plan de trading, sus reglas, si al final hacen lo que les da la gana. Digamos que un ejemplo de esto viene siendo el trader que opera sin plan, pues digamos que entra al mercado, compra y vende basado en pura intuición, en lo que ve en el momento. No sabe por qué la operación se le pudo haber ido en contra o por qué podía haber ejecutado otra cosa, ni por qué está ejecutando la compra. O sea, es puro al azar. Y el trader que posee su plan sigue esas reglas establecidas, puede medir su desempeño, aprende de sus errores, mejora constantemente y a largo plazo va a tener mejores resultados. Olvídense ustedes de eso. ¿Qué elementos claves debe tener el plan de trading? Pues puntos claves debe ser definir en qué condiciones van a abrir y cerrar la operación, identificar los patrones o señales para entrar, cómo, o sea, dónde van a colocar su stop loss, su take profit, qué gestión de riesgo van a utilizar, no modificar una operación luego de ser abierta a no ser que el plan lo contemple. Muchas veces solemos entrar a la operación, vemos que se nos está moviendo en contra y movemos el stop loss ya sea para reducirlo, también para ampliarlo, que lo cual provoca que terminemos al final con una pérdida muchísimo mayor de la que teníamos prevista. Antes de entrar al trade ya hay que contemplar, o sea, dónde vamos a entrar, en qué lugar nos vamos a posicionar, en qué lugar vamos a poner nuestros objetivos de ganancia, cómo vamos a actuar si el precio se mueve de tal manera o de aquella, para no entrar en improvisaciones que nos pueda hacer perder como esa consistencia, ese manejo. Sin control, y ahí es cuando entra sin control de riesgo, pues el sistema no te va a servir. Tienes que poner reglas claves como el porcentaje que vas a arriesgar. Como ya yo les estaba diciendo, por ejemplo, en fondeo no les recomiendo que arriesguen más del 2% de la cuenta, debido a, bueno, gestionar correctamente, manejar mejor el riesgo que ustedes van a tener, el límite de las pérdidas diarias,
y el de las pérdidas máximas de las compañías de fondeo, además de las reglas que ellas establecen, de que si arriesgas más de un 2% o inclusive algunas no te permiten ni el 2%, puede ser hasta que inclusive te dejen abrir la operación con esa cantidad de porcentaje, pero luego te manden un correo o te la tumben. Estoy leyendo el comentario de Ramiro. Yo estuve analizando algo de eso en mi backtesting de estos días. Manejo de toma de operaciones. Si hay una entrada que no es de alta probabilidad y alta efectividad, que es de baja, o sea, se, no se hay solo un imbalance y ya, bueno, le entro con menos lotaje en vez de 1.5 con el 1% y así mitigo un poco el riesgo. Eso es lo que, no sé si ustedes recuerdan, eso fue lo que yo hice en una de las operaciones que tomé. La semana esta no fue, la pasada tampoco, creo que fue la otra, no sé si se recuerdan, que entré en una venta que se veía muy bien porque cumplía con todo a favor de la tendencia, el rompimiento, la zona limpia, buen descuento, pero no había imbalance. Entonces, como había ese pequeño detalle, yo prácticamente en mis cuentas utilizo un 1.5% de riesgo y entonces lo que hice fue bajarle un poco el riesgo y entrarle con un 1% por ese mismo tema de la probabilidad de que se cumplía todo, exceptuando eso. Por eso también es importante tener una relación de riesgo-beneficio favorable, mínimo un 1 a 2. No es que ustedes buscando un 1 a 1 no sean rentables. Creo que una sola vez conocí un trader que le había dado resultados. No sé si era verdad, no sé si era mentira, pero bueno, decía de que eso le daba resultados también porque él arriesgaba bastante. Digamos que él buscaba un 1 a 1, pero él no arriesgaba un 0,5 ni un 1. Él arriesgaba prácticamente más de un 1% en todas sus operaciones para poder tener ganancias significativas de la cuenta, pero el problema de ello es que como cuando ganaba lo mismo que cuando perdía, tenía que tener bastante probabilidad o tener que buscar entradas con bastante calidad para poder tener una buena efectividad y que las pérdidas no le llegaran a afectar tanto. Entonces, un aspecto bastante fundamental es la psicología. El factor emocional, digamos que es vamos a pasar aquí, que creo que tengo una imagen aquí. El factor emocional es una de las principales razones de por qué los traders fallan. Ahora yo quiero que ustedes más o menos, entre todos, me vayan diciendo un error común o un error que ustedes conozcan o que a ustedes les ha pasado. Díganme un error común. Sobreoperar, un error bastante común. Yo les voy a mencionar. Dime. No poner stop loss. No utilizar stop loss. No utilizar stop loss. Yo creo que muchos, o sea, hay algunos que cuando comenzamos, como no sabemos mucho, una vez a mí me dijeron, pero es que yo no entiendo, porque si yo no coloco stop loss, entonces nunca pierdo, porque yo pierdo cuando me tocan el stop loss. Entonces, es muy importante utilizar stop loss para de esa manera proteger el capital y limitar las pérdidas. Entrar antes por ansiedad, el FOMO, el miedo a perderse oportunidades es una de las peores cosas que hay. Yo creo que eso está hasta equivalente, o sea, eso viene de la mano con sobreoperar, porque te pasa de que ves el mercado dándose un movimiento que tú tienes como muchas veces que solemos entrar al mercado y nosotros tenemos claro de, por ejemplo, cuando fue, creo que fue en esta misma semana pasada, que creo que yo no tuve entrada, y entonces yo estaba clara de que yo quería una compra, yo estaba clara de que había mucha probabilidad de que el mercado fuera alcista, y yo quería buscar una compra. Y había mucha liquidez de highs iguales con Asia, que coincidía con highs de días anteriores, o sea que era bastante probable. ¿Y qué pasa? De que si te da miedo a que, por ejemplo, en ese día al final no se dio mi patrón, no se dio mi estrategia y no pude entrar y aprovechar, como quien dice, ese movimiento que se dio bien hacia el alza. Si yo tenía FOMO, o sea, miedo a perderme esa oportunidad, hubiese entrado, pero ¿qué pasaba? Como estaba incumpliendo con mi plan completamente, con mi estrategia, no iba a saber dónde colocar el stop loss. El take profit a lo mejor sí sabía porque tenía claro del punto de liquidez, pero el punto de entrada no sabía dónde. El punto de stop loss
no sabía dónde lo iba a colocar porque no estaba cumpliendo con mis parámetros. El riesgo usar, bueno, podía usar un riesgo mínimo, pero el manejo de operación, cuando iba a colocar break-even, que es una de las cosas que tomamos en cuenta en nuestra operativa, pues no podía colocar break-even porque no iba a saber prácticamente, o sea, todo iba a ser al azar. Iba a ganar, porque ese día casualmente se dio, iba a ganar. Y eso es lo peor que puede pasar, que hagan algo incorrecto y que les resulte bien. Porque ahí es cuando se vuelve a repetir. Entonces, ¿cuáles vienen siendo esos errores comunes? Mírenlos acá. Buscar un santo grial, como yo digo, una estrategia mágica, esa estrategia perfecta que te puede garantizar un éxito constante o nunca perder prácticamente o tener muy pocas pérdidas. El trading se basa en probabilidades y perder es totalmente normal. Lo importante es gestionar correctamente el riesgo y dependiendo la operativa que estés teniendo, los beneficios que estés buscando. No tener paciencia de esperar esa oportunidad perfecta o que se esté cumpliendo bien tus parámetros de operativa y por eso entrar en operaciones impulsivas por esa misma falta de paciencia que te van a llevar a perder dinero eh, y bueno, que no lo vas a poder gestionar correctamente. Sí, sí, las emociones son todas esas. Primero, cuando se te está revirando, te pones así. Luego te pones así ya cuando se te está llegando al stop loss y luego te quedas así. Entonces realmente no vale la pena. También la número 3, apostar demasiado en una sola operación. Arriesgar una gran parte de tu capital en una sola operación para pasar el challenge, para ganar mucho más. Porque si casualmente, como todo se basa en probabilidades, se pierde, pues vas a tener una pérdida catastrófica que te va a afectar bastante a tu cuenta por simplemente la ambición y la indisciplina. También ignorar las noticias y los eventos económicos principalmente de alto impacto. No tenerlos en cuenta que pueden poner bastante volátil al mercado, puede ocurrir el slippage, el deslizamiento y terminar con pérdidas muchísimo más grandes y mucho más cuando no se suele operar fundamentales o cuando no se hace un estudio exhaustivo de ese evento económico en específico que va a suceder. Sobreoperar también durante volatilidad. Operar en mercados muy volátiles sin el control adecuado. Muchos quieren hacer scalping, por ejemplo, en el oro, que es un par bastante volátil, pero ni siquiera tienen como una estrategia para poder hacer scalping o no saben ni qué gestión de riesgo utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Que se basan en pura suerte. También no ajustar el tamaño de sus operaciones según el estado del mercado, según la volatilidad, ya que muchas veces se pueden dar el caso de que el mercado está como haciendo movimientos muy grandes y hay movimientos, por ejemplo, de que parece un movimiento pequeño, pero en realidad esa vela se movió bastantes pips y cuando vas a poner el stop loss te das cuenta de que puede ser, de que inclusive le estoy poniendo como ejemplos que no suelen suceder tanto, pero sí pasan. De que, por ejemplo, en el euro USD, que ustedes saben que ponemos de 5 a 15 pips, puede ser de que ese movimiento tan fuerte eh, te provoque de que cuando coloques tu operación, el stop loss ya no sea 15 y sea 17. Entonces ahí tienes que valorar cuántos pips ya se ha movido el precio, qué volatilidad hay ese día en el mercado, hay noticias muy cerca para tú realmente determinar si vale la pena entrar en esa operación, si realmente vale la pena, si es realmente una entrada de alta probabilidad, si realmente puedes asumir lo que pueda resultar con esa operación. El falta de análisis técnico, de tomar decisiones sin realizar el análisis correspondiente y sin tener como todas las confirmaciones necesarias. Lo que estábamos hablando ahorita, apostar porque la tendencia contraria, sin, o sea, porque está claramente que el mercado tiene que ir hacia una dirección, entonces tú querer entrar para aprovechar ese movimiento sin tener, digamos, las confirmaciones necesarias. Dejarte también llevar por el ego. Suele pasar mucho de que tenemos esas rachas de ganancias, esas rachas muy buenas, y entonces nos sentimos bien, es mentira, nos sentimos bien, nos sentimos alegres. Lo que no puedes dejar es que esas emociones o inclusive si te puede llegar como un ego a subirte de que tu estrategia es muy buena,
de que sigues en racha de profit, que la próxima también va a ser ganada y entonces ignorar eh, esos parámetros que te llevaron, o sea, a donde estuviste, esas reglas y empezar a tomar riesgos innecesarios. No vale la pena. Recuerden que todo se basa en probabilidades, que aún así, aunque ustedes conozcan su estrategia y sepan, por ejemplo, mi estrategia puede tener una racha positiva de operaciones ganadoras de máximo 5. Y ustedes ven que llevan una racha de 3 seguidas. Y ustedes dicen, oh, estoy en mi mejor racha. Voy a arriesgar el triple en esta operación, el doble, porque me faltan 2 más por seguida por ganar. No, inclusive aunque ese momento, esa entrada se vea de alta probabilidad, no vale la pena, ya que el mercado, o sea, todo se basa en probabilidades y puede ser que ese día, por algo determinado, que no significa de que la estrategia ese día o sea, no esté mal o ya la tengan que cambiar y utilizar otra, que ahí es donde entra uno también de los mayores errores, que es el brinca-brinca, andar de flor en flor, cambiando de estrategia, porque de repente te llevaste una racha de 3 pérdidas seguidas y ya tú dices, esta no funciona, pues no. Y por último, no realizar backtesting, no probar la estrategia en datos históricos antes de ir a operarla en tiempo real. El backtesting, aunque está muy sobrevalorado, el backtesting te va a dar confianza, el backtesting te va a dar vista, el backtesting te va a dar esa experiencia, el backtesting te va a dar la oportunidad de mejorar algunos aspectos que no sabías realmente que podías mejorar. Puede llevarte a percatarte de cosas que en real puede ser de que no te des cuenta. Y ahora aquí es donde vamos a entrar ya con el tema. No, espérense. Estábamos hablando del backtesting. También es importante el registro de las operaciones. Tanto registrar las operaciones que ustedes toman como registrar también la del backtesting. Como lo tenemos en el Notion, en la plantilla, lo principal, fecha y hora de la operación, el activo que están testeando, el marco temporal, eh, eh, la razón de entrada, de salida, cómo manejaron la operación, qué porcentaje de la cuenta supuestamente arriesgaron, qué emociones, qué pensamientos tuvieron al operar, qué resultado y qué pueden sacar de eso como una lección aprendida o como alguna mejora. Ahora vamos a caer en lo importante. El ejemplo de un plan de trading. Aquí es donde les voy a decir el mío. Lo primero, la sesión. En mi caso, la sesión de Londres. Comienzo a las 3 de la mañana en la apertura de Londres hasta más o menos 5:45 de la mañana. ¿Qué pasa? Ya después de las 5:45 yo no ejecuto entrada. No ejecuto entrada. Tiene que ser de que sea una entrada de muy alta probabilidad, que yo lleve mucho tiempo sin ejecutar una entrada y que esta sea, o sea, después de una racha que pueda haber de no ejecutar nada, que esa pueda, que cumpla con todos los demás parámetros y no sea las 6, que todavía no sean las 6. Y que no haya noticias, por ejemplo, a las 8 de la mañana, 8:30, porque significa que voy a abrir la operación, digamos, 5:50, 6 menos 10, pero la voy a tener que cerrar 8 menos cuarto. Entonces prácticamente no la voy a dejar corriendo tanto. También depende de el movimiento que haya tenido el precio ese día, si estaba muy volátil, si está distribuyendo bien o como muchas veces suele pasar, de que está bastante lento el precio porque no está haciendo distribuciones muy fuertes, entonces está como en rango y tal, entonces no realmente no merece la pena. También esa experiencia la van a poder adquirir, o sea, en la misma práctica y en el backtesting también observando y tal. Talía pregunta, por ejemplo, abro una operación cerca de terminar la sesión, pero aún no se me ha cumplido. ¿Hasta qué hora la dejo correr? ¿Cómo que? Hasta, pero aún no se te, todavía no te ha llegado el take profit. ¿Hasta qué hora la dejas correr? Pues si no tienes noticia, la dejas correr hasta más o menos 10:30, 11 de la mañana, hora Nueva York.
¿Por qué no la dejas correr más atrás? Porque bueno, ya más atrás ya el spread aumenta, el precio muchas veces ya no suele distribuir tanto, cuando suele distribuir más es bueno ya en la sesión de Nueva York, en el horario ese que yo les mencioné, y bueno, en la sesión de Londres también hace buenas distribuciones. Ya luego de las 11 de la mañana, no. Así que las cierras a las 11. O 10:30 ya también la puedes cerrar si el precio ves que no te está ya distribuyendo y está entrando como en un rango, en una consolidación, puedes ya cerrarla. Y si tienes noticias, ya sabes, mínimo 10 minutos antes, o sea, mínimo 5 minutos antes. Lo más recomendable que esté alrededor de los 10 minutos y tal, ya que cuando está bastante pegado al horario de las noticias, ya el mercado suele estar haciendo ya movimientos bastante fuertes, bastante volátiles. Lo otro, activos. Determinar realmente cuáles activos vas a operar. En este caso, el euro dólar o la libra dólar. Ustedes no me van a ver de repente ejecutando de la nada una entrada en el oro, una entrada en el US 30, en el Nasdaq, no. Solamente el euro dólar y la libra dólar. Lo otro, ¿cuántas entradas ejecutar en, cuántas entradas ejecutar en un día? Ustedes saben, yo tengo de límite 2 operaciones, 2 entradas al día. Si gano la primera, termino mi día. Si pierdo la primera, puedo ejecutar un segundo trade, no más. ¿Qué riesgo utilizar? Yo en lo personal no arriesgo más de un 3% diario, dependiendo la cuenta. Yo tengo cuentas en las cuales tengo una gestión de riesgo más pasiva, o sea, más suave, donde arriesgo más o menos un 1% o un 0,75. Estas cuentas suelen ser, o sea, cuentas un poco más grandes y suelen ser cuentas de capital real. Cuentas en broker suelen ser cuentas bastante grandes. Espérense que va a entrar Grayson. Hola, hola. Llegas un poco tarde y casualmente ahorita te vi por Instagram y te recordé lo de la clase, pero bueno, no importa. Después vas viendo todo lo que ya hemos hablado. Entonces, para no perder el hilo, como les decía, yo en general no arriesgo más de un 3% diario. Por ejemplo, en compañías de fondeo yo suelo arriesgar un 1,5% de mi cuenta. Y algunas veces, o sea, en algunas veces no, en las cuentas que sí las tengo determinadas para gestión agresiva, sí les meto más o menos un 1,75, un 1,8 por operación. Ya les digo, la gestión agresiva es como para no perder el tiempo, ya que ustedes saben, las compañías de fondeo están ahí principalmente para, o sea, obtener ganancias de las mismas y tal, pero si ustedes, o sea, no tienen como otras fuentes de ingreso, no tienen la oportunidad de comprarse como otro challenge o algo así, no les recomiendo ese tipo de gestión, ya les digo, les recomiendo, por ejemplo, una gestión entre un 1% y un 1,5% de riesgo. Yo les estoy hablando con total sinceridad de lo que hago yo. Entonces, ya tengo mi límite de operaciones diario y mi límite de, o sea, de riesgo que puedo utilizar diariamente. En las cuentas que poseo una gestión de riesgo más pasiva, como les comenté, suelen ser capital real, cuentas un poco más grandes, donde el 1% suele ser un riesgo, o sea, un porcentaje de la cuenta a arriesgar para mí bastante considerable y que está bastante bien y entonces lo utilizo, pero igual en ese caso son 2 operaciones al día. O sea, en esa cuenta yo no puedo perder más de un 2%. O sea, sí puedo perder hasta un 2%, pero ya después no arriesgo más y termino ese día para mí. Entonces luego pasamos a la parte de los aspectos del análisis ya técnico. Analizamos primero en la temporalidad alta de 4 horas. Identificamos la tendencia predominante. Determinamos si está en una tendencia bajista, si está en rango. Si está en rango, no operamos.